Yo quiero que tú le digas a tu hermano, si Dios lo dice, yo lo creo. Amén. Si Dios lo dice, yo lo creo. No hay ninguna duda en lo que Dios dice. Amén. Y en esta tarde yo quiero hablar, que vayan a sus Biblias a Isaías 42:1 y también a Mateo capítulo 12. Dice así la palabra del Señor en Isaías 42:1: He aquí, mi siervo, yo te sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Amén. El Padre nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo en este pasaje. Y dice, he aquí mi siervo. Cuando vamos al capítulo 12 de Mateo, podemos ver como que esta palabra fue dada, muchísimos años antes que naciera nuestro Señor Jesucristo. Es una profecía, pero una profecía de doble cumplimiento. Se cumplió la primera vez que vino el Señor y se volverá a cumplir, ¿verdad? Cuando vuelva a venir en su segunda venida. No en el rapto, sino en su segunda venida. Y lo podemos ver en Mateo 12, cuando en el capítulo 12, verso 15, dice, sabiendo esto Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese todo lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciarán juicio. No contentará ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Estamos intentando, ¿verdad?, cada vez aprender más del Señor. Queremos conocerle. ¿Quién quiere conocer al Señor? Amén. Y cuando el Señor me da esta palabra, yo dije, Señor, tú explícamelo a mí primero porque no te entiendo lo que tú me quieres decir. Estuve diciéndole, Señor, explícame. Pude entender el principio, vemos el carácter de nuestro Señor Jesucristo, nos enseña cómo, dice, no gritará. Él cuando estuvo no era como los pastores o como yo a veces que me salen gritos, no, ¿verdad? Dice, no gritará. Dice, él no alzaría su voz, ni la hará oír por las calles. O sea, podemos ver que cuando vamos a Mateo 12, podemos ver cómo él empieza a sanar a un señor que estaba enfermo. Y dice que tenía la mano totalmente seca. Y el Señor en el día de reposo cogió y sanó a este hombre. Y dice que por haber hecho eso en el día de reposo, los fariseos, los religiosos de ese lugar querían matarlo, tenían envidia, estaban persiguiéndolo. Y dice que según él salía a predicar, dice que había muchísimos enfermos y él predicaba y dice que sanó a todos, pero les encargaba rigurosamente, mira, no lo cuenten, no lo digan, porque él sabía las intenciones y también para que se cumpliera la profecía que acabamos de leer. Qué diferente, ¿verdad? Hoy el hombre lo que quiere es, ¿verdad?, que se hable, que se diga, que se conozcan. Y el Rey de Reyes y Señor de Señores, lo que quería eran, cállense, no lo cuenten. Amén. Yo de verdad, yo digo, Señor, gracias.
Porque mientras la gente busca popularidad, él no. Y su fama se extendía. Él no buscaba esa popularidad, sino él quería siempre hacer la voluntad de su Padre. Y mira lo que dice: no quebrará la caña cascada. Y de verdad que yo me puse anoche, yo decía, Señor, no quebrarás la caña cascada. Y era el versículo que me venía, y yo decía, Señor, yo tenía un mensaje para hoy. Yo le dije el jueves, la segunda parte, la tienen el domingo, pero el Señor cambió. Dice, no, antes de eso. Dice el Señor, no quebraré la caña cascada. Bueno, Señor, ¿qué es quebrar? Me voy es derribar, desgarrar, deshacer, despedazar, destrozar. Pero cuando todos sabemos lo que es una caña, ¿no? La caña es un pequeño tronco que nace en un pantano, en un río, un tronco débil, hueco por dentro. Pero los judíos en la Biblia, o sea, en esa época, usaban las cañas para hacer instrumentos, una flauta. Y dice que cuando había una caña cascada, la desechaban, la rompían, la echaban al río y la tiraban. Pero el Señor me decía, yo no quebraré la caña cascada. Y el Señor me hablaba de personas frágiles que hay en la iglesia, como una caña. Quizás heridas, rechazadas, quizás cascadas porque tú dices, bueno, quizás me están mirando diferente. Hay quien me ve como un cristiano que siempre estoy en los mismos pecados, siempre estoy cayendo en lo mismo. Son personas que están conscientes de su pecado, pero quieren salir de eso. Una cosa es cuando yo practico el pecado conscientemente, pisoteando lo que hizo el Señor por mí en la cruz del Calvario. Y otra cosa es cuando yo estoy, porque tú dices, estoy atado al pecado. Yo digo, Señor, ayúdame. Y el Señor te dice en esta mañana, bástate de mi gracia porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Amén. Entonces, hay personas que están, por ejemplo, están fumando. Saben que eso no es conveniente, que están dañando el templo del Espíritu Santo. Quieren dejar el cigarro, pero están luchando. Y el Señor dice, yo no quebrantaré, romperé esa persona que está luchando para salir de eso. Amén. Yo decía, Señor, ¿qué me quieres decir? Toda la noche, casi toda la noche, perdón. Cuando eres despreciado y te han apartado o te han echado a un lado, quizás un matrimonio, quizás una amistad, quizás a lo mejor para el hombre no califiques, para el hombre no tienes las cualidades, pero el Señor dice, yo no voy a quebrantar la caña cascada. Nuestro Señor Jesucristo no nos desecha en esta mañana. Y podemos ver unos ejemplos de personas en la palabra de Dios que fueron como esa caña cascada. Yo le decía, Señor, ejemplo. Lo primero que me acordé fue de Pedro, ¿verdad? Pedro andaba con Jesús. ¿Cuántas veces hemos andado con Jesús? Vamos bien y de buenas a primeras, pues mira, a lo mejor una discusión en casa. Tú dices, ¿qué necesidad? Si yo venía bien, ¿qué necesidad que me robó la paz? Me robó el gozo del Señor.
Y Pedro andaba con el Señor, comía con el Señor. Él era uno de los íntimos del Señor. Y dice que cuando llegó el momento y vio que cogieron y arrestaron a Jesús, él tuvo tanto miedo. Pero antes de eso le dijo el Señor, le dijo, mira Pedro, antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Y él dijo, no Señor, yo a ti no te voy a negar, no te voy a negar. Yo si tengo que ir a la muerte contigo, yo voy. Cuando Pedro oyó el gallo, que cantó el gallo y se acordó de las palabras de Jesús, dice que lloró amargamente. Se humilló, lloró. Pensó, es verdad, le negué. ¿Cuántas veces dice la palabra de Dios que mire el que esté firme, mire que no caiga? ¿Cuántas veces creemos que estamos más firmes de lo que estamos? Y podemos ver la gracia de nuestro Señor Jesucristo cuando Él resucita, se le presenta a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? 3 veces. 3 veces le negó Pedro, 3 veces le dijo, ¿me amas, Pedro? ¿Me amas? Y luego le dice, apacienta mis ovejas. Quizás para un pastor ya Pedro no servía como líder, quizás ya no porque fallaste Pedro, ya no me sirve. Pero para el Señor sí, porque el Señor no desprecia. Porque el Señor no es como las personas. Amén. El Señor no ve lo que ve Calali. El Señor ve más allá. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Y Él ve mucho más allá de lo que tú y yo podemos ver en esta mañana. Otro ejemplo de una caña cascada. Yo por si tú te sientes identificado en esta mañana, a lo mejor en esta mañana tú dices, yo no soy digno. Vemos a Zaqueo, él no se consideraba digno de que Jesús pudiera entrar en su casa. Él era un publicano, un cobrador de impuestos. Él estaba ahí lo más alto. Dice que él era de pequeña estatura y se subió encima de un árbol para poder ver a Jesús de lejos. ¿Por qué? Porque era el señalado. El señalado. Y dice que Jesús cuando lo vio, dice en Mateo capítulo 9, 11, dice que cuando Jesús ve a Zaqueo, le dice, Zaqueo, baja, que a tu casa voy a entrar. Y en Mateo 19 dice que cuando vieron los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Dice que al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y yo le decía al Señor, yo quiero ser como el Señor. ¿Quién quiere ser como el Señor en esta mañana? Él es mi ejemplo y Él es mi ídolo. ¿Quién tiene como ídolo a nuestro Señor Jesucristo? Amén. Él es mi Dios, es mi todo. Amén. Y no lo digo de forma literal, lo que entiende una persona por ídolo, sino porque es el Rey de nuestras vidas. Y dice... Mira lo que dice Mateo 9:13. Id pues y aprender lo que significa, iglesia. Misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. ¿Cuántas personas de aquí hemos sido pecadores? Y el Señor nos sacó, ¿verdad? ¿Verdad? Nosotros hemos sido pecadores y el Señor nos llevó al arrepentimiento. Y ahora las cosas viejas pasaron. He aquí todo hecho nuevo en el Señor. Jesús es la plenitud que lo llena todo. Está lleno de amor, lleno de compasión, lleno de gracia y de misericordia. Y como dice Isaías 61:1, Él ha venido a sanar a los quebrantados de corazón. Él viene a sanarte en esta mañana. Él sana nuestros corazones. Él transforma nuestras vidas.
pero también las restaura nuestras vidas. Y dice que ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. Dice, no quebrará la caña cascada, no va a romper a esas personas, Él no es como las personas. Él todavía está como el arca de Noé, esa puerta está abierta, ¿verdad? Para todo aquel que quiera entrar por esa puerta. Dice, ¿verdad? Dice que ancha es la puerta que lleva a la perdición y estrecha es la puerta que lleva a la salvación. ¿Y cuál es esa puerta estrecha? Nuestro Señor Jesucristo. Decidámonos por Él. Amén. En los tiempos bíblicos, las casas se alumbraban con pequeñas lámparas de aceite. Y yo esta mañana de curiosa yo dije, yo quiero ver si a lo mejor queda. Y precisamente hallaron muchas lámparas de los tiempos de la Biblia en una salida arqueológica, las encontraron y las estuve mirando esta mañana. Y cogían esas lámparas, las hacían como de piedra, como de barro, y el pábilo era una mecha hecha con fibras de lino, y había aceite debajo, y daba luz a la casa. Pero si te descuidabas de la mecha, se desgastaba y humeaba, y entonces ya humeaba y no alumbraba. Pero esto me habla de otra clase de hermanos. Vida, ¿cómo están nuestras vidas delante del Señor? Quizás se está apagando esa luz que el Señor ha puesto en ti. Quizás se te está apagando a lo mejor la fe. Parece que a mí no me va bien, parece siempre, ¿verdad? Y el Señor nos ha llamado a ser la luz del mundo. Pero podemos todavía seguir viendo su gracia y su amor inagotable en cada uno de nosotros. Hoy podemos decir, Señor, tú sabes cómo estoy. Tú sabes si realmente soy esa caña quebrada, que hay cosas en mi vida, en mi alma, espiritualmente, que todavía no han sido sanadas, que todavía, Señor, yo no he puesto en orden delante de ti. Tú sabes si soy esa caña quebrada o si soy, ¿verdad? Ese pálido, ¿verdad? Esa lámpara, esa antorcha que se está apagando, Señor. Solo Dios sabe cómo están nuestras vidas. Amén. Dice Isaías 42:4, dice, no se cansará ni se desmayará hasta que establezca en la tierra su justicia. Y las costas esperarán en su ley. Nuestro Dios no se cansa, iglesia. No va a desmayar hasta que establezca en la tierra su justicia. A veces he escuchado a gente que dice, a mí me parece que el Señor se olvidó de mí. A mí parece que el Señor no me contesta. Y yo te digo, el Señor no se cansa ni se desmaya. A veces somos nosotros los que les damos la espalda al Señor, pero Él dice en su palabra que aún nosotros, siendo infieles, Él permanece fiel. En Isaías 42:5 dice, así dice Jehová Dios, creador de los cielos, el que los despliega, el que extiende la tierra, sus productos, el que da alimento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Si bien este versículo nos está hablando de Cristo, Dios también te ha llamado a ti y a mí.
¿Dónde están los llamados del Señor en esta mañana? Dice, nos has hecho justos, iglesia, a través de su Hijo Jesucristo. A través de su Hijo Jesucristo. Dios está guardando a la iglesia en este tiempo y nos ha puesto por luz en el mundo. Por luz en el mundo. Dice la palabra de Dios, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Mateo 5:14. Pero ¿cuál es el propósito? Yo decía, Señor, ¿cuál es el propósito en esta mañana? Porque si tú lo dices, tú dices esto en tu palabra, yo lo creo. ¿Quién lo cree en esta mañana? Pues el propósito está en Isaías 42:7. Dice, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Podemos ver eso en Isaías, ¿verdad? 61, cuando dice el Señor Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto Él nos ha ungido. Él nos ha ungido, iglesia. Él está contando con cada uno de nosotros para este tiempo, porque para este tiempo te guardó el Señor, para usarte. Para usarte para que tú puedas ser ese instrumento en las manos del Señor, esa flauta, ¿verdad? En las manos del Señor, para que puedas hablarles a otros de Cristo y compartir a Cristo a otros. En Mateo 12:22 dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. El hombre ciego y mudo representa a una persona que no tiene a Cristo. No tiene a Cristo. Dice que el Dios de este mundo cegó el entendimiento a los que tiene en el mundo. Pero Dios nos dio un arma poderosa, que es la persona del Espíritu Santo, y dice que Él convencería al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Y nosotros nos podemos meter en los planes del Espíritu Santo, decirle, Señor, yo quiero estar en tus planes, úsame, abre mi boca para que otros puedan oír tu palabra. Tenemos la gran comisión de Mateo 16:15, que dijo el Señor, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Ir. No te estoy diciendo que cojas un avión y que te vayas, pero sí que compartas con las personas que tienes a tu alrededor. Dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. Nosotros no tenemos que seguir a las señales nos van a seguir a nosotros. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y yo les digo, les lanzo una pregunta en esta mañana. ¿Quién dijo esto? ¿Quién lo dijo? Lo dijo Jesús, ¿no? Y si lo dijo Jesús, ¿tú lo crees? ¿Quién lo cree en esta mañana? Si Dios dice, y estas señales seguirán a los que creen, ¿dónde están aquí los que creen en Cristo? Amén. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre. No es que vayamos a coger ahora una serpiente,
Pero si llegara el momento que nos pica una serpiente, en el nombre de Jesús, ¿verdad? No vamos a tomar veneno porque está la palabra, no vamos a tentar a nuestro Señor, al Señor nuestro Dios. Pero sí es cierto que si alguna vez nos llegáramos a tomar algo, en el nombre de Jesús podemos creer que son sus palabras. Señor, lo has dicho tú, yo creo, si tú lo has dicho, yo lo creo, no me hará daño. Dice, y pondré las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. ¿Tú lo crees, iglesia? Amén. ¿Dónde están los que lo creen? Pues si lo crees, dale un aplauso al Señor. Amén. El Señor, quizás tú dices, Señor, pero ¿cómo conmigo? Mira, esto es para todos. Aquí no pone ninguna cláusula que sea para, no veo. En la palabra yo no veo que sea solo para pastores, para profetas. No veo nada de eso. Veo un imperativo para toda la iglesia. ¿Sabes? Id. Primero, yo me acuerdo cuando yo salí a evangelizar. Y de verdad que me encanta ir a evangelizar, pero ahora la verdad que tengo poco tiempo, pero me encanta ir a las calles a evangelizar, me encanta. Y yo siempre le decía al grupo de evangelización, nosotros obedecemos y ya tenemos la promesa. Primero proponte en tu corazón. Dice, Señor, yo quiero ir, úsame. Señor, cuando yo me levante por la mañana, Señor, toma el control de mi agenda. Señor, y que sea lo que tú quieras y no lo que yo quiera. Cuando quieras que abra mi boca, ponme a la persona que yo voy. El Señor está diciendo, ¿quién va? ¿Quién quiere ir? Amén. Y hay quien dice, heme aquí, envíame a mí, Señor. Dice, id. Dice, y en mi nombre echaréis fuera demonios, pondréis las manos sobre los enfermos y sanarán. Y como Dios lo dijo, yo lo creo. Yo lo creo porque voy en la palabra de Él, no con mi palabra, sino su palabra. Y Él no es hombre, como aprendimos el jueves, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que dijo. Y Él lo que dice, lo cumple. Amén. Entonces ya no me vale que yo me sienta frágil, que yo me sienta que yo no soy digna de ser un instrumento en las manos del Señor. Ya no vale que no crean en mí o que yo no sea apta para las personas o califique para el mundo. No. ¿Qué es lo que te tiene que bastar? Lo que Dios dice de ti. Amén. Amén. Aleluya. Dice que yo he venido, el Señor cuando yo estaba de madrugada, dice, yo he venido para que creas en mí. Me decía, para que se arrepientan de vuestros pecados, de mis pecados, y que sean salvos. Yo decía, Señor, yo apuntaba esto aquí. Dice, mis misericordias se renuevan cada día, iglesia. ¿Y sabe lo que me decía el Señor? Mi gracia es suficiente. Su gracia en nuestras vidas es más que suficiente. En el nombre de Jesús.